Sombra policial, el último atraco. Sombras en la ciudad. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella, una oscura sombra se cernió sobre el Banco Central. La metrópolis, iluminada por luces parpadeantes, estaba a punto de convertirse en el escenario de un atraco audaz y meticuloso. Mientras los criminales se deslizaban entre las sombras, sus rostros ocultos por máscaras, el silencio de la ciudad se rompió por el estruendo de las alarmas que anunciaban el inicio de la operación. Gabriela Torres, una tenaz detective con una mirada aguda y determinación inquebrantable, recibió la llamada en medio de la noche. El banco estaba siendo saqueado, y los criminales se estaban escapando rápidamente. A su lado, el compañero de Gabriela, Juan Morales, un policía de gran experiencia con una intuición afilada, se preparó para la persecución. La escena del crimen era un caos controlado. La puerta del banco yacía destrozada, los restos del sistema de seguridad esparcidos por el suelo. Los testigos temblaban mientras describían a los criminales como sombras que se desvanecían en la oscuridad. Sin embargo, lo que más desconcertaba a Gabriela y Juan eran las pistas cuidadosamente dejadas en el lugar, como si los criminales quisieran ser encontrados. La investigación comenzó con el análisis de las cámaras de seguridad. Los criminales actuaron con una precisión quirúrgica, evitando las miradas indiscretas de las lentes de vigilancia. Sin embargo, cada movimiento era estudiado meticulosamente por Gabriela y Juan. Pronto, descubrieron un patrón intrigante: la banda no era novata en este tipo de operaciones. A medida que profundizaban en la base de datos, se dieron cuenta de que estos criminales habían dejado su huella en otras ciudades. Atracos similares, con el mismo modus operandi, habían ocurrido en lugares distantes. La conexión entre los crímenes era evidente, pero la pregunta persistente era, ¿cómo lograban evadir la captura una y otra vez? El caso se convirtió en una obsesión para Gabriela y Juan. No solo estaban persiguiendo a criminales astutos, sino que también estaban tratando con una red de conspiración que parecía tener información privilegiada sobre los movimientos policiales. Cada vez que se acercaban, los criminales se adelantaban, dejando tras de sí una estela de incertidumbre. La clave del misterio yacía en la figura del líder de la banda. En las sombras, este enigmático personaje dirigía las operaciones con una habilidad táctica impresionante. Pero lo que nadie sabía, hasta ahora, era que Gabriela Torres tenía una conexión personal con este líder. Un pasado compartido que ella había enterrado en las profundidades de su memoria, pero que ahora amenazaba con resurgir. Al final del primer episodio, Gabriela y Juan se encontraban frente a una revelación impactante: el líder de la banda no era un desconocido para Gabriela. Habían compartido momentos en el pasado, una conexión que se volvía más oscura a medida que recordaba detalles que preferiría haber olvidado. Este vínculo personal añadía una capa adicional de complejidad a la ya complicada tarea de detener a los criminales y desentrañar el misterio que los rodeaba. La confianza y lealtad entre los dos oficiales se tambaleaban en la cuerda floja de la incertidumbre, mientras se adentraban más profundamente en las sombras de la ciudad. Vínculos rotos. La ciudad estaba envuelta en la penumbra de la noche cuando Gabriela Torres y Juan Morales regresaron a la comisaría después de una jornada agotadora. La investigación sobre la banda de criminales que asolaba la ciudad estaba lejos de ser fácil, y la conexión personal entre Gabriela y el líder de la banda arrojaba sombras inquietantes sobre el caso. En la sala de reuniones, la pantalla proyectaba imágenes de los atracos recientes. Los criminales, cada vez más audaces, dejaban un rastro de caos a su paso. El líder de la banda, una figura sombría que parecía anticipar cada movimiento de la policía, se destacaba en las grabaciones. Sin embargo, para Gabriela, la figura era más que una sombra anónima, era alguien a quien había conocido en un pasado que había enterrado profundamente. La investigación reveló la conexión entre Gabriela y el líder de la banda. En los archivos polvorientos de la comisaría, entre fotografías en blanco y negro y informes desgastados por el tiempo, emergió una verdad incómoda. Gabriela y el líder, cuyo nombre real aún era un misterio, habían compartido una amistad en su juventud. Las fotografías mostraban a dos jóvenes sonrientes, con sueños e ilusiones compartidas. Sin embargo, algo en esas imágenes denotaba una sombra de lo que estaba por venir. El flashback se desplegó ante los ojos de Gabriela mientras recordaba los días en que ella y el líder eran inseparables.
compartieron risas, secretos y aspiraciones. Pero conforme avanzaba la película de sus recuerdos, la atmósfera se volvía más tensa, y las grietas comenzaron a aparecer en la amistad. Una traición, una disputa, algo que no estaba claro en los recuerdos de Gabriela, pero que había marcado el fin de su relación. La revelación dejó a Gabriela aturdida, enfrentándose a un pasado que había intentado enterrar. Juan, observando la lucha interna de su compañera, trató de ofrecer consuelo y apoyo. Sin embargo, la situación en la ciudad no esperaba, y los atracos continuaban sucediendo a un ritmo vertiginoso. Cada operación de la banda era más audaz y sofisticada que la anterior. En lugar de reducir sus actividades, los criminales desafiaban a la policía con movimientos más atrevidos. Gabriela, a pesar de sus propios conflictos internos, se sumergió aún más en la investigación, decidida a detener a la banda y desentrañar el misterio que envolvía su conexión con el líder. El dilema de Gabriela se intensificó cuando descubrió que el líder, a pesar de ser un criminal, no había perdido completamente su conexión con la persona que fue. Mensajes codificados, pistas encriptadas y un juego mental se desataron entre los dos, como si el líder estuviera retando a Gabriela a comprender su motivación y detenerlo si podía. La lealtad de Gabriela hacia su antiguo amigo se puso a prueba cuando, en medio de la persecución, se vio obligada a enfrentar su propio pasado. Las emociones encontradas y la lucha interna se reflejaban en su mirada mientras intentaba equilibrar el deber profesional con los recuerdos dolorosos que amenazaban con resurgir. El capítulo llegó a su punto culminante con un atraco espectacular que desafió todas las expectativas. Mientras la ciudad estaba sumida en el caos, Gabriela y Juan se encontraron en una encrucijada, atrapados entre el deber y la conexión personal. El líder de la banda, aún envuelto en misterio, parecía jugar con ellos, como si estuviera tejiendo una red que los envolvía cada vez más. El capítulo concluyó con Gabriela en una encrucijada, mirando al abismo de su pasado mientras el presente le exigía respuestas. La ciudad, envuelta en sombras, aguardaba el próximo movimiento de la banda y el siguiente paso de los oficiales que buscaban desesperadamente poner fin a esta ola de crímenes que había desenterrado viejas heridas. El juego de las sombras. La ciudad despertó envuelta en un manto de paranoia y desconfianza. Los recientes atracos habían dejado cicatrices no solo en la infraestructura urbana, sino también en el tejido mismo de la fuerza policial. La sombra del miedo se extendía por los pasillos de la comisaría, y los susurros de traición se mezclaban con el sonido constante de las sirenas distantes. Gabriela Torres y Juan Morales, conscientes de la amenaza interna, se sumergieron aún más en la investigación. La certeza de que los criminales tenían información privilegiada sobre los movimientos policiales planteaba una pregunta incómoda: ¿había un infiltrado entre ellos? En la sala de reuniones, el tenso silencio era interrumpido solo por el parpadeo de la pantalla que mostraba imágenes de los atracos anteriores. Cada movimiento estratégico de la policía había sido anticipado, cada contraataque frustrado por la astucia de la banda. Los agentes miraban a su alrededor con miradas inquisitivas, preguntándose quién podría ser el traidor en su propio seno. Gabriela y Juan, decididos a encontrar respuestas, comenzaron a revisar los expedientes de cada oficial, analizando cada detalle en busca de indicios de traición. Sin embargo, la tarea era monumental, y la desconfianza nublaba el juicio de muchos. En este juego de sombras, la lealtad se volvía frágil, y las amistades de toda la vida se cuestionaban. La tensión se exacerbó cuando el líder de la banda decidió intensificar el juego. Mensajes codificados comenzaron a llegar a la comisaría, desafiando a los oficiales a descifrar su significado. Cada palabra encriptada llevaba consigo la promesa de más atracos y la amenaza constante de que estaban siendo observados. El líder jugaba con ellos como un maestro de marionetas, moviendo los hilos desde las sombras. Gabriela, con su aguda intuición, sospechaba que la clave para atrapar al líder residía en descubrir la identidad del infiltrado. La ciudad estaba en vilo, y cada mirada entre los oficiales se volvía una evaluación silenciosa de la posible traición. La unidad, una vez sólida, se resquebrajaba bajo la presión de la incertidumbre. Los mensajes codificados llevaron a Gabriela y Juan a situaciones peligrosas. Siguiendo las pistas, se encontraron en callejones oscuros y almacenes abandonados, siempre un paso detrás del esquivo líder. Cada intento de acercarse resultaba en una falsa pista, como si el criminal estuviera disfrutando del juego de gato y ratón,
dejando pistas que se desvanecían antes de que pudieran ser atrapadas. La desconfianza en la comisaría llegó a su punto álgido cuando una operación para detener a los criminales se vio comprometida. El líder había anticipado cada movimiento, y los criminales escaparon nuevamente, dejando a la policía con las manos vacías. Las miradas acusatorias entre los oficiales se intensificaron, y la unidad policial amenazaba con desmoronarse. En medio del caos, Gabriela y Juan se vieron obligados a reevaluar incluso sus propias relaciones. La sombra de la sospecha oscurecía incluso las conexiones más cercanas. El líder de la banda había sembrado la discordia con maestría, convirtiendo a la fuerza policial en su propio tablero de ajedrez. El capítulo concluyó con la ciudad en un estado de agitación constante, la policía luchando no solo contra los criminales en las sombras, sino también contra la amenaza de la traición interna. El líder de la banda, todavía oculto en las sombras, continuaba su juego mortal, desafiando a Gabriela y Juan a descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La ciudad, envuelta en una oscura nube de incertidumbre, aguardaba el próximo movimiento en este juego letal de sombras y lealtades quebradas. Revelaciones oscurecidas. La ciudad se sumió en una oscuridad profunda, tanto en sus calles como en las vidas de aquellos que intentaban protegerla. El líder de la banda, una sombra sin rostro, se cernía sobre Gabriela Torres y Juan Morales, mientras el pasado oscuro que lo impulsaba se desentrañaba lentamente a través de inquietantes flashbacks. La pantalla parpadeó en la sala de reuniones de la comisaría, proyectando imágenes de un tiempo pasado que el líder de la banda preferiría olvidar. El flashback reveló un joven atormentado por las injusticias, una figura que había experimentado el dolor de primera mano. Su nombre era Daniel Sánchez, una identidad que había enterrado en las profundidades de su nueva vida como líder criminal. En esos recuerdos, Daniel, antes de convertirse en el arquitecto de los atracos que paralizaban la ciudad, era un hombre marcado por las cicatrices de una juventud difícil. El abandono, la pobreza y la brutalidad de la vida en los márgenes de la sociedad lo llevaron por un oscuro sendero hacia la delincuencia. Sin embargo, había algo más, una injusticia que actuó como una chispa encendiendo su sed de venganza. En el pasado, Daniel había sido acusado injustamente de un crimen que no cometió. La corrupción en las altas esferas había manipulado la verdad, llevándolo a prisión y dejando que los verdaderos culpables escaparan. Esta traición marcó su alma, transformando al joven idealista en el líder implacable que ahora desafiaba a la policía. El flashback reveló la metamorfosis de Daniel, desde un hombre roto hasta el cerebro maestro detrás de los audaces atracos. Cada movimiento estratégico, cada golpe contra la sociedad que lo había traicionado, llevaba consigo el eco de aquellos días oscuros. La ciudad, que alguna vez lo había marginado, estaba ahora a sus pies, temblando ante la fuerza de su venganza. Mientras tanto, en la comisaría, la tensión entre Gabriela y Juan alcanzó su punto máximo. La revelación del pasado de Gabriela con el líder de la banda había desencadenado una serie de eventos que sacudían los cimientos de su relación profesional. Juan, a su manera protectora, había estado ocultando información crucial, tratando de salvar a Gabriela de las complicaciones personales que amenazaban con desviar la investigación. El aire en la sala de reuniones estaba cargado con un silencio incómodo. La confianza entre los dos oficiales, alguna vez sólida, estaba ahora fracturada. Cada mirada era un recordatorio de secretos guardados y verdades distorsionadas. La ciudad, atrapada entre los hilos de la venganza de Daniel y la disolución de la colaboración entre Gabriela y Juan, se encontraba en una encrucijada. Gabriela, luchando con las revelaciones de su propio pasado y las complicaciones presentes, se enfrentó a Juan con una mirada penetrante. La verdad, aunque dolorosa, era necesaria para avanzar. Juan, a su vez, reconoció sus errores y reveló la información que había mantenido oculta. Ambos oficiales se encontraron en un punto crítico, donde la confianza se reconstruiría o se desmoronaría por completo. Mientras Gabriela y Juan intentaban reconciliar sus diferencias, Daniel Sánchez, el líder de la banda, preparaba su próximo movimiento. La ciudad, sin saberlo, estaba a punto de sumergirse aún más en las sombras de la venganza, con el pasado y el presente entrelazados en una danza mortal. El capítulo concluyó con la ciudad al borde de un precipicio, mientras los destinos de los personajes colisionaban en un choque de revelaciones oscurecidas. Caza y captura.
La comisaría vibraba con una tensión palpable mientras las miradas recelosas se cruzaban entre los oficiales. La identidad del infiltrado finalmente había sido descubierta, y la urgencia de su captura se cernía como una sombra sobre el departamento de policía. Gabriela Torres y Juan Morales, a pesar de sus diferencias, se encontraban en la encrucijada de enfrentarse a una amenaza interna que amenazaba con socavar aún más la integridad de la fuerza policial. El nombre del infiltrado resonó en la sala de reuniones como un eco ominoso: Marco Serrano, un oficial de apariencia confiable que había estado operando en las sombras, traicionando a aquellos con quienes compartía el juramento de proteger y servir. Las fotografías de Marco, una figura familiar en la comisaría, ahora parecían perturbadoras, cargadas de una traición que amenazaba con romper los cimientos de la confianza. La casa del traidor comenzó de inmediato. La ciudad, todavía tambaleándose bajo la amenaza de los audaces atracos, esperaba con ansias la captura de aquel que había estado traicionando su propia misión. Pero Marco no iba a entregarse fácilmente. Sabiendo que su identidad había sido revelada, se convirtió en una sombra escurridiza, evitando los intentos de captura con una habilidad que solo un infiltrado bien entrenado poseía. Gabriela y Juan lideraron la persecución, sus diferencias momentáneamente relegadas a un segundo plano ante la urgencia de la situación. La ciudad, ahora sumida en una caza humana, observaba con aliento contenido mientras los oficiales cerraban el cerco alrededor de Marco. Pero el traidor, con astucia y determinación, evadía cada intento de captura, dejando a la policía en un juego agotador de persecución y evasión. Mientras tanto, los criminales no perdían el tiempo. Con la policía distraída por la caza del infiltrado, intensificaron sus atracos, ahora apuntando a objetivos más grandes y desafiantes. El caos reinaba en las calles, y la ciudad parecía estar al borde del abismo. Cada golpe de los criminales era una afrenta a la autoridad, desafiando a la policía a detenerlos antes de que alcanzaran su próximo objetivo. La colaboración forzada entre Gabriela y Juan se volvió inevitable. A pesar de sus diferencias, ambos entendían que el verdadero enemigo estaba entre ellos y que debían unir fuerzas para detener la creciente ola de crímenes. Las tensiones personales se relegaron a un segundo plano mientras los oficiales se sumergían en la caza, cada callejón y cada rincón de la ciudad convertidos en campos de batalla en su lucha por la justicia. La persecución de Marco llevó a Gabriela y Juan a situaciones peligrosas y llenas de sorpresas. El infiltrado demostró ser astuto y despiadado, utilizando su conocimiento interno para anticipar cada movimiento de la policía. El juego de gato y ratón se volvía cada vez más peligroso, y la ciudad mantenía la respiración mientras los oficiales luchaban por atrapar a aquel que se escondía entre ellos. La culminación del capítulo se acercó con una intensidad palpable. La ciudad, ahora al borde del colapso, esperaba con ansias el desenlace de esta caza y captura. Los criminales, desafiando a la policía con cada atraco, amenazaban con sumir a la ciudad en una oscuridad permanente. Gabriela y Juan, forzados a superar sus diferencias, se encontraban en una carrera contrarreloj para detener la amenaza interna y restaurar la paz en las calles. La ciudad, envuelta en una tensión febril, aguardaba el próximo movimiento en este juego mortal entre la ley y aquellos que se escondían en las sombras. El último atraco. La ciudad yacía en la inquietante calma que precede a la tormenta. El líder de la banda, hasta ahora una figura en las sombras, se preparaba para desencadenar su plan maestro, el último atraco. Gabriela Torres y Juan Morales, conscientes de la amenaza inminente, se enfrentaban a dilemas éticos que iban más allá de los límites de la ley, mientras luchaban contra el tiempo para detener el atraco y capturar al elusivo líder. En la sala de reuniones, la pantalla parpadeaba con imágenes de los crímenes anteriores y mensajes encriptados del líder. Cada pista, cada palabra, revelaba la magnitud del último acto que cambiaría las vidas de todos los involucrados. La tensión en la comisaría era palpable, mientras los oficiales se preparaban para la confrontación final. El líder de la banda, ahora conocido como Daniel Sánchez, se desvelaba ante Gabriela y Juan en una transmisión encriptada. Las sombras que lo habían definido se disipaban lentamente, revelando un rostro marcado por el sufrimiento y la venganza. La conexión personal entre Gabriela y Daniel añadía una capa adicional de complejidad a la situación, mientras el pasado y el presente se entrelazaban en un nudo intrincado. Daniel, con una voz impregnada de resentimiento y determinación, reveló su motivación para los atracos,
una injusticia que lo había llevado por el camino de la delincuencia. La ciudad, que lo había ignorado y traicionado en el pasado, sería testigo de su acto final de retribución. El último atraco no era solo un acto delictivo, o era una declaración de guerra contra una sociedad que lo había dado por perdido. La noticia del último atraco se extendió como un reguero de pólvora, provocando una mezcla de pánico y anticipación en la ciudad. Los ciudadanos temblaban ante la idea de lo que estaba por venir, mientras la policía, consciente de la amenaza, movilizaba todos sus recursos para evitar la catástrofe inminente. Gabriela y Juan, enfrentándose a dilemas éticos, se encontraban en el ojo de la tormenta. La conexión personal de Gabriela con Daniel la obligaba a cuestionar su deber como oficial de policía. ¿Era posible separar la justicia de la emoción cuando el criminal era alguien que alguna vez fue cercano? Juan, por su parte, lidiaba con la carga de sus propias decisiones, preguntándose si había hecho lo suficiente para evitar que la situación llegara a este punto. La carrera contra el tiempo se intensificó a medida que los oficiales seguían las pistas dejadas por Daniel. Mensajes codificados los guiaban a lugares emblemáticos de la ciudad, cada uno con un significado personal para el líder de la banda. Cada paso los acercaba al inevitable enfrentamiento, donde las líneas entre la ley y la venganza se volvían borrosas. El último atraco comenzó a desarrollarse, y la ciudad, ajena al juego mortal que se libraba entre las sombras, se veía envuelta en una atmósfera de anticipación. Mientras los criminales ejecutaban su plan audaz, Gabriela y Juan se enfrentaron a la difícil tarea de equilibrar la justicia con la compasión, la ley con la conexión personal. El enfrentamiento final tuvo lugar en un escenario emblemático de la ciudad, iluminado por luces parpadeantes y la tensión que flotaba en el aire. Gabriela y Juan, con sus corazones y mentes en conflicto, confrontaron a Daniel en un juego de voluntades y ética. El dilema moral alcanzó su punto máximo mientras los tres se enfrentaban al inevitable choque de ideales y motivaciones. El capítulo concluyó con el eco de la confrontación resonando en la ciudad. El último atraco había llegado a su clímax, y las vidas de Gabriela, Juan y Daniel estaban entrelazadas en una red de decisiones que cambiarían el destino de todos. La ciudad, todavía en la penumbra de la incertidumbre, aguardaba el desenlace de esta saga, donde la línea entre el bien y el mal se desdibujaba en la neblina de la venganza y la redención.